Bueno, le damos la bienvenida a Bernardo Luján de Concertación Empresarial. Vamos a hacer un paréntesis en un tema muy interesante que hemos venido tocando las últimas semanas y es cómo usted puede someterse a la ley de insolvencia para pagar las deudas. Pero como por estos días las empresas se están reuniendo y están haciendo juntas y asambleas de accionistas, pues es un tema bien interesante. Bernardo, bienvenido. Y de una vez feliz cumpleaños porque sabemos que usted cumple años próximamente. Entonces, hombre, siempre ha estado aquí día de elecciones con nosotros en el canal y pues hay que aprovechar para saludarlo. Bueno, ¿cuándo deben reunirse los socios de una empresa? Bueno, hay dos tipos de reuniones en las empresas. Serían las reuniones ordinarias y las reuniones extraordinarias. En este momento no solamente en las empresas se están dando las reuniones ordinarias, sino además en las copropiedades. ¿Cuáles serían las ordinarias? Aquellas que establecen los estatutos que se deben reunir antes del 31 de marzo de cada año o si no son citados oportunamente, el primer día hábil del mes de abril se reúnen a las 10 de la mañana en las instalaciones de la empresa y ahí harían una reunión absolutamente válida, aún sin haber citación. Entonces, las empresas donde no haya habido citación en estos días, los socios pueden ir muy puntuales a las 10 de la mañana, están allá y se sientan y hacen asamblea. Tienen todo el derecho a hacerlo. Esas reuniones se llamarían por derecho propio. Entonces son asambleas ordinarias, extraordinarias y dentro de las ordinarias estarían las de derecho propio. Bueno, en esas asambleas ordinarias, hablemos de ellas primero. ¿Qué se hace en estas reuniones? ¿De qué se habla en esas reuniones? Bueno, primero se hace un análisis de todo lo que fue el año pasado. No son necesariamente este año pasado, sino cada año pasado, obviamente, en su momento. Se analizan los estados financieros, se ve el resultado o la gestión de lo que haya hecho el gerente y si hubo junta directiva también de la junta directiva y obviamente de todos los estamentos internos dentro de la compañía. Entonces, ¿qué se hace? Se miran estos estados financieros, se aprueban o no se aprueban, se mira la gestión de cada una de estas personas, se llevan a cabo una serie de nombramientos, no se nombra al gerente porque el gerente es nombrado por la junta directiva, salvo que no haya junta directiva y en ese caso lo nombra la asamblea. Y si hay junta directiva se lleva a cabo obviamente la reunión de las planchas de las personas que vayan a estar en la junta directiva y se realiza la votación, lo mismo que del revisor fiscal. Entonces hay una serie de nombramientos que igual no se tienen que remover, se pueden simplemente reelegir. Bastaría simplemente con saber cuáles son las personas que están, cuáles son las que se quieren remover o reemplazar y llevar a cabo los nombramientos. Bueno, vamos por partes. El tema de las utilidades. Cuando hay utilidades en las empresas, después de esta reunión, ¿se le puede ya repartir esas utilidades a los socios o cómo se maneja eso? Eso es justamente el tema de los estados financieros. No solamente entonces sería revisar qué fue lo que se hizo, sino ver cuánto nos quedó. Entonces, como el campesino que decía que le estaban enseñando a hacer contabilidad, entonces decían, esta es la columna del debe, haber y saldo. Dijo, no, es que tiene que haber saldo. Entonces, eso es lo que pasa en los estados financieros nuestros. Y es, cuando se tiene, o como decía mi papá, el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Ese patrimonio a veces queda positivo, se llamarían utilidades en el resultado pues, del ejercicio y se pueden distribuir a los socios. No siempre se tienen que distribuir. Las utilidades es muy distinto, a veces se confunden desafortunadamente, con el flujo positivo que yo tenga en mi caja. Es muy distinto que yo tenga plata en el bolsillo a que yo tenga utilidades en mi bolsillo, porque la plata que yo puedo tener puede no ser mía. Eso mismo pasa en las empresas y puede haber empresas que manejen mucha plata en el banco, que manejen mucha liquidez, pero no necesariamente son empresas rentables o no necesariamente toda esa plata es de utilidades. Yo, por ejemplo, vendo una compañía, vende un carro de 100 millones de pesos y puede ser que lo esté vendiendo al costo para simplemente liberar capital de trabajo. Entonces, no siempre la venta conlleva rentabilidad. Las utilidades que genere un negocio primero se deben analizar anualmente para poderlas repartir a los socios. ¿Qué hay si de pronto usted y yo tenemos una empresa y todos nuestros camarógrafos acá tenemos una empresa y queremos repartir los dividendos, pero unos dicen que sí lo repartamos y otros dicen que no? ¿Cómo se maneja ese tema? Primero, para eso están las votaciones. Entonces, en las votaciones y específicamente en las votaciones de dividendos no las decide la mayoría. Hay muchas, incluso por ley, se establece que la mayoría de en las sociedades, el famoso 51% o 50 más 1 realmente, pero que la gente comúnmente habla del 51, es cuando la mayoría de las acciones o de los socios deciden que se repartan utilidades, se reparten. No, en este caso no es así. Debe ser el 78% mínimo, en las sociedades anónimas específicamente. Si el 78% decide que se repartan las utilidades, se repartirán en la proporción en que ellos determinen. Pero si no se cumple ese porcentaje,
se deben repartir mínimo el 50% de las utilidades líquidas. Entonces, si no se tiene ese porcentaje, debe haber repartición de utilidades. Lo que pasa es que el 78, 80 o 90% puede decidir no repartir utilidades y en ese caso obviamente será una decisión válida. Pasa en muchas empresas que muchos años o durante algunos años no reparten utilidades y es una decisión legal. Simplemente lo que habrá que ver también es en el tiempo, cuánto tiempo llevan, y valga la redundancia, cuánto tiempo llevan sin repartir utilidades, porque también un principio general de una inversión de una persona en una sociedad es la expectativa que se tiene de la generación de utilidades, mucho más cuando las ha habido y de pronto en el tiempo que lleva no se han decretado las utilidades. Bueno, ¿y esos dividendos se deben entregar de una vez o cómo se pueden pagar esos dividendos? Se pueden pagar de muchas formas. Una cosa es que efectivamente haya un derecho a favor de un socio y otra cosa es que se tengan que pagar de una vez. Entonces se pueden pagar de una, o sea, de un solo contado si se quiere, porque haya la plata en tesorería, pero es que los dividendos no necesariamente conlleva liquidez en tesorería. Puede haber unos dividendos porque se ha generado una utilidad, pero esos dividendos pueden estar invertidos en un activo. Entonces yo puedo decir también, decisión de la Asamblea, que se reparta el X% de las utilidades, no tienen que ser todas, porque parte puede ser destinada a una reserva con una destinación específica, pero que las utilidades que se vayan a repartir se paguen cuando se venda un determinado activo o que se paguen en cuotas mensuales. Entonces yo digo, a cada socio, en la proporción que cada uno de ellos tenga dentro del capital de la compañía, en el caso tuyo, por ejemplo, en la sociedad que tenemos aquí con todos los camarógrafos, te habría de corresponder 10 millones de pesos o 12 millones de pesos para una cifra exacta dentro de los meses. Se debe repartir los dividendos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en la cual se están declarando o decretando los dividendos. Entonces tenemos a partir de ahora 12 meses para que paguen los dividendos. No se tienen que pagar todos de una vez, ni se tienen que pagar en cuotas, se pueden pagar dentro de 6 meses o que queda a disponibilidad o discreción de la gerencia para que de acuerdo con su flujo de tesorería se paguen antes de 12 meses. Entonces habría que convenir de pronto, viendo las necesidades de la empresa y obviamente lo que se vaya a repartir de los socios, a los socios, ver cómo se les podrían pagar. Bueno, entonces ya lo saben, hasta el 31 de marzo, o sea, de este mes, hay posibilidad entonces para que se reúnan las empresas, hagan su junta de asambleas para analizar cómo va la empresa y obviamente qué pasó el año pasado. Si ustedes tienen dudas en sus empresas con respecto a este tema, y cualquier otro tema del ámbito legal, pues pueden contratar precisamente a Concertación Empresarial. ¿A qué teléfono? Gracias, Alejo. Es en el 311-7772. Allá con mucho gusto llaman, separan la cita y los atendemos. Ahí tienen entonces la opción, una recomendación que les damos desde Muy Masculino. Bernardo, feliz cumpleaños y muchas gracias. Muchas gracias, me Alejo. Perfecto, vamos a un corte y ya regresamos para hablar de mecánica en Muy Masculino.